Esta es la segunda parte del tema componentes del mantenimiento predictivo. Continuamos. Otro componente a tomar en cuenta es el almacenamiento de los datos para alimentar los modelos predictivos. Aquí es importante tomar en cuenta el tipo de datos y encontramos que los datos pueden ser estructurados, que son aquellos que utilizan bases de datos relacionales, también datos no estructurados, que son principalmente imágenes, sonidos, etc. Y también datos semiestructurados, que son datos relativamente organizados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería este tipo de datos. Más que todo son títulos que se pueden utilizar para diferentes análisis. El aspecto a tomar en cuenta dentro de lo que es el almacenamiento es su localización. Encontramos inicialmente lo que serían los datos locales, donde los datos son almacenados en un servidor ubicado dentro de la infraestructura propia de la instalación. También datos distribuidos, donde los datos son almacenados en diferentes servidores dentro de la propia instalación. Encontramos en la nube, cuando los datos son almacenados fuera de la instalación, en plataformas como Google, Microsoft Azure o bien Amazon Web Service. Y otro aspecto importante son cuando los datos son almacenados en memoria caché. Esto consiste en un almacenamiento temporal de los datos, los cuales posteriormente son enviados a otro medio de procesamiento. Hablemos ahora de lo que serían los modelos predictivos. Estos se basan en datos históricos, mediciones de sensores y técnicas avanzadas de análisis de datos para prever cuándo una falla puede ocurrir. Por tanto, se utilizan para poder predecir el tiempo del mantenimiento. Existen varias metodologías. La primera sería lo que es la regresión. Aquí encontramos la regresión lineal y la regresión polinómica. En esta se determina el valor de una variable dependiente en función de variables independientes. Estas se utilizan sobre todo cuando se tiene una serie de datos crecientes o decrecientes. Usualmente se puede calcular utilizando técnicas de Excel. Por ejemplo, aquí encontramos una serie de datos que sería tiempo de horas y valor de vibración. Encontramos que, por ejemplo, a las 100 horas la vibración es de 2.1 milímetros por segundo. Ahora si estamos hablando de 600 horas de uso, la vibración va a crecer a 8.7 milímetros por segundo. Al utilizar el modelo de regresión, encontramos los valores de esta ecuación. En este caso encontramos que la variable independiente va a ser el tiempo, o sea, x, y la variable dependiente va a ser la vibración, en este caso v. Al hacer el análisis de regresión nos da este valor, con lo cual podemos establecer que si cuando se tiene una vibración de más de 10 milímetros por segundo puede dar error, entonces encontramos que esto puede ocurrir a las 707 horas de uso, por lo cual el mantenimiento debe realizarse antes de este valor. Otra metodología para hacer modelos predictivos se refiere a lo que es una serie temporal. Y bien, una serie temporal es una secuencia de datos registrados en intervalos regulares con el propósito de identificar patrones o tendencias para realizar predicciones. Existen varias metodologías particulares, sin embargo es importante mencionar que a través de algunas funciones de Excel esto también se pueden realizar. Aquí encontramos por ejemplo lo que serían lo que es el modelo ARIMA, que es Autoregressive Integrated Moving Average. Otra variante es la que se conoce como suavización exponencial y otra variante es la que se conoce como suavización estacional. Es importante mencionar que esta metodología o estas metodologías se utilizan para pronosticar comportamientos cíclicos o repetitivos, por lo cual entonces es muy importante
establecer cuál es la estacionalidad de cada una de ellos. La estacionalidad, por ejemplo, si estamos hablando de un día, van a ser 24 horas. Si estamos hablando de una semana, va a ser 7 días. Si estamos hablando de años, estamos hablando en meses, sería de 12, por ejemplo. Otra metodología de los modelos predictivos es la llamada de árboles de decisión. Estos predicen la probabilidad de falla con base al estado de los equipos. El árbol de decisión permite identificar combinaciones de condiciones que pueden llevar a la falla a un equipo. Estas combinaciones son establecidas como referencias. Si los valores de las variables son cercanos a los valores de referencia, entonces se realiza el mantenimiento. Se requiere contar con una buena base de datos histórica y con un amplio conocimiento de las condiciones operativas del equipo. Es importante ser conservadores para fijar los criterios de mantenimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla durante la cual se ha evaluado las diferentes condiciones operativas de una máquina, tanto en estado normal como a punto de tener una falla. Y en este caso, se escoge como criterio de referencia la más conservadora, es decir, el límite donde una falla puede ocurrir. Otra manera de hacer predicciones es a través de las redes neuronales. Esta metodología de inteligencia artificial emula la forma de aprendizaje del cerebro humano para analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones de falla probables. El procedimiento incluye: inicialmente los datos son recopilados vía sensores, principalmente donde se manejan grandes cantidades de datos. Aquí se clasifican las variables operativas más importantes en estado normal y adicionalmente se complementan con historiales de falla y factores ambientales. Luego los datos depurados se introducen en un modelo y aquí encontramos que ese modelo por general va a estar dentro de un software de gestión de mantenimientos y podemos encontrar tres variables. Una podría ser lo que son las redes neuronales recurrentes, o sea, conocidas como RNNN. Estas se utilizan para series temporales. Una segunda son las redes neuronales de convolución, identificadas como CNN. Esto sobre todo se utiliza cuando los datos son imágenes. Y una tercera son las redes neuronales de corto-largo plazo, identificadas como LSTM. Este es básicamente una tecnología de redes neuronales recurrentes optimizada, utilizando sobre todo datos del historial operativo. El siguiente paso es lo que se conoce como entrenamiento de datos. Se refiere al conjunto de datos que enseñan al modelo a realizar las tareas específicas. Luego, con los resultados del modelo, se dan patrones para predecir las fallas del equipo. Es decir, que nos va a dar probabilidad de falla, tipos de falla, intervalos de falla, etc. Y por último, encontramos que la operación en tiempo real del modelo se realiza para poder identificar anomalías. Por ejemplo, si tenemos que la probabilidad de falla está por encima del 80%, básicamente nos está diciendo que se requiere un mantenimiento de inmediato. El siguiente componente de lo que es el mantenimiento predictivo se refiere a la gestión de alarmas. Esto consiste en notificar sobre problemas potenciales para priorizar intervenciones y minimizar los tiempos de inactividad. La gestión de alarmas debe incluir primero un diseño eficiente, es decir, que las alarmas deben de funcionar solamente cuando sea necesario, evitando falsas notificaciones. Segundo, las alarmas se deben de clasificar en función de su gravedad. Encontramos críticas que requieren una reacción inmediata, no críticas o de advertencia que anuncian un fallo pero no eminente, y también alarmas informativas, que son aquellas que no requieren una acción tan inmediata. El siguiente aspecto a considerar es la integración con el modelo predictivo.
Las alarmas deben de activarse con los resultados del modelo predictivo. Es también importante que sea fácil visualizarlas y para eso se utilizan técnicas como de dashboard adecuado, ya sea en computadoras o en celulares o en tabletas. También es importante programar y priorizar las tareas y acciones en función de las alarmas generadas. Aquí la automatización juega un rol importante para prevenir daños a los equipos y evitar tiempos de inactividad. El siguiente paso es la gestión post-alarmas. Aquí la gestión se debe continuar después de atender la alarma para conocer las causas, cómo se atendieron y qué ajustes se realizaron en los equipos. Y por último, la gestión de alarmas debe poder integrarse con otros sistemas existentes dentro de la instalación, ya sea con SCADA o con BMS, etc. Conclusiones y recomendaciones. En primer término, encontramos que la implementación de la estrategia del mantenimiento predictivo requiere esfuerzos y cambios en la política de mantenimientos. Sin embargo, sus beneficios son bastante grandes, tanto en lo que es la reducción de los costos como en los tiempos de inactividad. Una segunda conclusión es que el mantenimiento predictivo no es exclusivo de empresas e instalaciones del primer mundo. La tecnología actual permite que pueda aplicarse para cualquier tipo y tamaño de instalación. Lo que es importante es tener un cambio en el enfoque organizacional y operativo, donde la informática y la comunicación tienen un rol muy importante. Una tercera conclusión es que el mantenimiento predictivo requiere las características y condiciones operativas de los equipos. Por tanto, es muy conveniente conocer los equipos ampliamente. En este aspecto, los fabricantes como los distribuidores pueden ayudar mucho al cliente para poder determinar qué datos son los importantes a controlar o monitorizar. Una cuarta conclusión es que de los diversos medios de recopilación y almacenamiento de datos por el volumen de datos y escalabilidad de los sensores, el medio más conveniente es la nube, o sea, la cloud, porque presenta una serie de ventajas en cuanto a crecimiento, seguridad, reducción de costos, etc. Una quinta conclusión es que existen muchas soluciones de software para la gestión de mantenimiento predictivo. Lo importante es que se asegure que el software escogido incluya modelos de predicción adecuados para la naturaleza de los datos recopilados. Otra conclusión es que la red de comunicación más utilizada se basa actualmente en dispositivos IoT inalámbricos. Por consecuencia, es importante garantizar servicios de Internet con un buen ancho de banda y alta velocidad. Y por último, encontramos que la gestión de alarmas debe ser planificada con umbrales bien definidos, clasificaciones adecuadas y un sistema de priorización que permita la atención oportuna de los problemas. Su monitorización en tiempo real es muy importante y sus datos pueden relacionarse con los datos históricos y operacionales. Estas son algunas referencias que nos sirvieron para poder desarrollar el presente tema. Con esto finalizamos este tema, agradecemos su atención y también los invitamos a emitir sus comentarios y o preguntas al mail que se indica en la presente diapositiva. Gracias.